Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la videoconferencia correspondiente a la semana 9 de Matemática Básica. Sean bienvenidos y pues esperando que se encuentren bien ahí en sus hogares. Vamos a dar inicio y esperando que pongan de su mayor empeño para poder, digamos, o más bien dicho, que saquen el mayor provecho de esta videoconferencia para poder solventar algunas dudas. Entiendo de que a estas alturas tal vez no todos han leído el material, o si han leído no han leído todo el material, han leído alguna parte y pues no, digamos, cuando no se lee, digamos, no hay duda o no hay consulta. Pero a medida vayamos desarrollando, a medida vayamos viendo el contenido, espero que salgan, digamos, dudas y consultas. En este momento, no sé, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto, a la tarea anterior? No sé, con respecto, digamos, a la dificultad de algún ejercicio, no sé, pueden ustedes comentar. Enciendan su micrófono y comenten sin ningún temor. Ajá, jóvenes, está el espacio. ¿Cómo han sentido hasta ahorita los contenidos? Pues, ¿cómo han sentido los contenidos? Por ahí está conectado Andy Cristóbal, Ashley Merari, Ceci Guzmán, Daniel Roja, que fue el primero que se conectó, Daniela Michel, José Samuel Pereira, Kevin Ruiz, Catherine Vanessa. ¿Cómo han sentido? Muy bien. Y si no hay comentarios al respecto, pues solamente hacer mención acerca de la tarea. Parece ser de que a algunos se les dio un poco de dificultad debido a que pues en un ejercicio decía que se encontrara la ecuación de la recta que pasaba por el origen y mencionaba algunos puntos por ahí, y que es paralela a la recta que pasa por los puntos. Ahí mencionaba los puntos. Digamos de que hay ejercicios que no directamente van a ser igual a los ejemplos que se explican. Hay una gran variedad y no se trata de que exactamente lo que yo vi en un ejemplo lo voy a poner en práctica en un ejercicio, no directamente, sino que voy a tener que pensar por un momento y ver qué estrategia voy a utilizar. Por ejemplo, si usted se fija en ese ejercicio que les acabo de mencionar, solamente decía encontrar la ecuación de la recta que pasa por el origen.
En un momento determinado yo mencionaba que el origen es el centro donde se intersectan los dos ejes, el eje X y el eje Y. Y desde el momento que dice encontrar la ecuación de la recta que pasa por el origen, rápido les dije que el centro estaba representado por el par ordenado 0,0. Desde ahí, pues ustedes, o desde ahí, desde que les decía que esa recta pasaba por el origen, ya les daba la pauta de que estaba definido el punto o el par ordenado 0,0 en esa dicha recta o en la ecuación de esa recta. Entonces, con el par ordenado 0,0 y luego que me daba los puntos de la otra ecuación, de la otra recta, entonces como mencionaba que eran paralelos, entonces significa que tenía la misma pendiente. Utilizaba los dos puntos de la otra ecuación para encontrar la pendiente y con el punto 0,0 pues formaba que la ecuación de la recta que me pedía. No es cuestión que digamos, uy, qué difícil eso, no. Simplemente ellos van a pensar un momentito. Por ejemplo, cuando dice el origen, que dice, ¿qué significa cuando dice que pasa por el origen? Por el origen. En el origen es en el centro y el centro está definido como 0,0. Entonces, esa era como una pauta para dejarnos ir. Muy bien. Hago esa aclaración porque alguien puede decir, ¿verdad? Qué difícil es ejercicio. No estaba difícil, simplemente iban a pensar un momentito. Ustedes no deben de estar limitados, jóvenes, digamos, a lo que el docente enseñe. Que exactamente, como yo les expliqué un ejemplo, exactamente así tiene que ser el ejercicio. En el ejercicio ese se aplicó todo lo que hemos visto. No es que ustedes utilizaron otra cosa, no es que ustedes hicieron otra cosa y utilizaron otra fórmula que yo no les he enseñado, utilizaron otro contenido que yo no les he enseñado, no. Lo mismo, ahí estaba toda la teoría para que ustedes pudieran hacer el ejercicio. Más sin embargo, solamente alguien preguntó al respecto. Solamente hubo un estudiante que preguntó. Y observando que, digamos, es un estudiante que le entiende bastante, me hice la pregunta en mi mente. ¿Y qué pasó con los demás? No han preguntado. Entonces pude deducir que habían dudas también en los demás, no solamente en él. Y luego por ahí que no atendí una pregunta, se me pasó por alto. Se me olvida, parece que es André. Envié un mensaje y vine a ver el mensaje hasta después prácticamente. Entonces pedir disculpas por el caso. Voy a estar más al pendiente del foro de dudas y consultas. Muy bien, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No, muy bien. Vamos a continuar. Y por acá tenemos el material correspondiente a esta semana número 9. No sé si ya revisaron el material, pero ahí está. Y pues vamos a entrar y vamos a ir leyendo algunas cuestiones. El tema o el contenido a desarrollar para esta semana número 9 es funciones y sus gráficas. Hoy sí vamos a entrar lo que es a la definición de una función. Y en la parte introductoria pues empieza con
la explicación o un ejemplo, y dice: a un fabricante le gustaría, voy a ir leyendo, a un fabricante le gustaría conocer la relación que la utilidad de la empresa mantiene con su nivel de producción. A un biólogo le gustaría conocer cómo cambia el tamaño de la población en un cierto cultivo en el tiempo. A un psicólogo le gustaría conocer la relación entre el tiempo y el aprendizaje de un individuo y la longitud de una lista de vocabulario. Y a un químico le gustaría conocer cómo se relaciona. Dígame. Ya entendí. No estoy compartiendo pantalla. Creo que a eso se refiere, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver por acá. Me notifican cuando ya se vea la pantalla. ¿Me confirman? Me confirman rápido, jóvenes, porque el tiempo va transcurriendo. Sí, ya vi. Muy bien. Perfecto. Decíamos ahí que hoy vamos a ver la parte de funciones y gráficas. Aquí tenemos el tema, y hoy vamos a ver, digamos, la parte bueno, vamos a entrar a lo que es la definición de función. Y en la introducción inicia con un ejemplo ahí. Dice: a un fabricante le gustaría conocer la relación que la utilidad de la empresa mantiene con su nivel de producción. A un biólogo le gustaría conocer cómo cambia el tamaño de la población de un cierto cultivo en el tiempo. A un psicólogo le gustaría conocer la relación entre el tiempo y de aprendizaje de un individuo y la longitud de una lista de vocabulario. Y a un químico le gustaría conocer cómo se relaciona la velocidad inicial de una reacción química con la cantidad de sustrato empleada. En cada caso nos interesa la misma pregunta: ¿cómo depende una cantidad de la otra? Entonces, lo que acá nos está indicando de que hay una relación entre dos variables. Una variable que será llamada variable dependiente y la otra será variable llamada independiente. Variable dependiente y variable independiente. Entonces, eso es lo que nos da a entender que cómo depende una cantidad de la otra. Entonces, esta relación entre dos cantidades se describe convenientemente en matemática como el concepto de función. Muy bien. Más bien dicho, de manera formal, por ahí alguien tiene el micrófono encendido y hace un poquito de interferencia. Si hay alguna duda, pueden encender su micrófono y preguntar. Muy bien, funciones y su gráfica. A continuación, ahí tenemos la definición de función. Dice que una función es una regla de asignación donde a cada elemento de un conjunto A solo dice que es una regla de asignación a cada elemento de un conjunto A, solo un elemento le corresponde, solo un elemento de B. Entonces ahí tal vez me faltó esa parte. Voy a leerlo. Dice, voy a leerlo tal como está ahí y luego se lo voy a leer como debería de ser. Una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A solo un elemento A de un conjunto B. Muy bien, está bien escrito. Bien. Bien. El conjunto A se llama dominio de la función. Se acostumbra a denotar una función
en una letra de alfabeto, tal como lo es como la letra F. Si X es un elemento en el dominio de una función F, entonces el elemento Y en B, con el que F se asocia, se escribe como f de X, leída como f de X. F entre paréntesis X se lee f de X y se llama valor de f en X. El conjunto que comprende todos los valores asumidos por y igual a f de X, cuando X adopta todos los valores posibles en su dominio, se llama rango de la función. Entonces, en otras palabras, todos los elementos, por decirlo así, tal vez no es la manera formal, pero para que ustedes me entiendan, todos los elementos en A se le van a llamar el dominio y todos los elementos en B se le va a llamar rango, de esa manera. Muy bien, rango. Entonces, siempre considerando que la función está definida así como una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A solo un elemento de un conjunto B. Muy bien. Necesito que asimilen esa definición. Traten de asimilar. Tal vez de entrada no se entiende, ¿verdad? Sí. Traten de asimilar esta definición de lo que es una función. ¿Sí? Esta definición no es que se la van a aprender de memoria, sino que entenderla. No es lo mismo aprenderse las cosas de memoria que entenderlo, porque ¿de qué serviría que me la aprenda de memoria si a la hora de ponerlo en práctica pues no sé qué hacer? Muy bien. Y por acá está una representación gráfica, tal vez no es del todo entendible. Bueno, sí es entendible, pero tal vez podrían haber otras representaciones gráficas donde se facilite más el entendimiento de una función. Podemos pensar en una función f como un mapa en el cual un elemento de x en dominio f se proyecta sobre oiga, esto es muy importante, sobre un elemento único en B. Esta palabra único es una palabra clave, es una palabra tan importante que nos dice, como bien dicho, si nos dice único, porque ¿qué dice? Podemos pensar en un mapa F como un mapa en el cual un elemento X en el dominio F se proyecta sobre un elemento único, f de X en B. Más adelante vamos a ver a través de una representación gráfica cuando una función, o más bien dicho, cuando una expresión algebraica, por decirlo así, no es una función. Porque no puedo decir cuando una función no es función, porque no tiene lógica, no tiene sentido. Una expresión algebraica o una gráfica en el plano cartesiano no es función, porque no todas las gráficas en el plano cartesiano son funciones, tiene sus limitaciones. Una gráfica para poder definir si es una función o no es una función. Muy bien, dice, vámonos ahí a esa palabrita donde dice único que acabo de marcar. Esa palabra único me dice mucho. Me dice que a cada elemento en A solamente le corresponde un elemento en B. A cada elemento en A, es decir, a cada X en A. Porque cuando yo digo el conjunto A es el conjunto de todas las X, por decirlo así, y cuando digo el conjunto B es el conjunto de todas las Y o el conjunto de las f de X. Ahora, a cada elemento del conjunto A solamente le corresponde un elemento del conjunto B.
Si yo observo que en el conjunto A le corresponden dos elementos en el conjunto B, significa que esta no es una función. Para mejor explicación en la vida real, observen algo ustedes. Voy a hacerles un ejemplo. Espero me salga bien esto. Voy a hacer... Voy a hacer lo siguiente. Muy bien. Este es digamos, el conjunto A. El conjunto, vamos a ver, de hijos. Y este es el conjunto de B, el conjunto de madres. Muy bien. Un conjunto, cuando hablamos de conjunto, es una serie de objetos. En este caso, el conjunto es una serie de personas. En este caso, en A, es una serie de hijos, una cantidad de hijos. Y en B, un conjunto de madres. Muy bien, digamos que yo acá tengo el conjunto, el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, el hijo 4. Yo por acá tengo, digamos, la madre Y, sub 1, la madre Y sub 2, la madre Y sub 3, la madre Y sub 4. Bien. Y digamos que, vamos a ver, este conjunto de hijos, a cada hijo le corresponde una madre en B. Una sola madre. Hablando biológicamente. Muy bien, vean esta comparación. Digamos que la madre del hijo X sub 1 es la madre Y sub 3. Supongamos que para el hijo X sub 2 la madre X sub 2 es, vamos a ver, es la madre Y sub 1. Para el hijo X sub 3 la madre es Y sub 4. Y para el hijo X sub 4 la madre que él tiene es Y sub 2. ¿Sí? Ahora observe usted, a cada elemento en A o a cada hijo en A le corresponde una sola madre en el conjunto B. ¿Verdad que véanlo así ustedes? No tendría lógica que yo diga para el hijo X sub 1 pues le corresponden dos madres biológicas. Vamos a ver, le corresponde también la madre biológica Y sub 1. Vea, significa de que para el elemento X sub 1 le corresponderían dos elementos en B y ya no cumple con la condición de que hay una asignación de que le corresponde un único. Eso es por eso quería enfatizar en eso. Eso es lo que quería explicarles hace un momento, de que cada elemento en el dominio solamente le corresponde un elemento en el rango. ¿Sí?
solamente le corresponde en el rango o en el recorrido, más bien dicho, le corresponde solamente un elemento. En este caso, para que esto sea una función, a cada elemento en A solamente le corresponde un elemento de asignación en B. Ya si yo veo por ahí que a X le corresponden dos elementos, a un X sub 1 le corresponden dos elementos en el conjunto B, Y sub 1 y Y sub 3 o Y sub 4, lo que sea, pero si le corresponden a más de un elemento en el recorrido, en el rango, pues ya no es una función. Ya no es. En este momento, hasta este momento, esta comparación que he hecho, que lo tengo, así como lo tengo acá, esta es una función. Esta es una función. Entonces, si usted se fija, si lo comparamos o relacionamos con la vida real, una función cumple con esa característica. Entonces, si yo digo que a un elemento, si yo lo veo lógicamente, que a un elemento en A, es decir, que representa el conjunto de los hijos, un hijo le corresponden dos madres biológicas, es verdad que no tiene sentido. Ustedes no han visto que alguien diga, mi madre biológica es ella y mi madre biológica también es ella. No, es una. Tal vez por adopción alguien tenga dos madres, ¿verdad? La madre por adopción y la madre biológica. Pero cuando hablamos de que madre biológica solamente existe una madre por persona. Entonces por eso hacemos una regla de asignación y estos dos conjuntos y con la regla de asignación cumplen con la definición de lo que es una función o cumplen con esta parte. Cumplen con esta parte. Cumplen con esta parte al menos. ¿Sí? Que para un elemento en X, un elemento X en el dominio, en aquel caso en el conjunto de los hijos de F, se proyecta sobre un elemento único. En esto, quería enfatizar, un elemento único F de X en B. Un elemento único. Entonces, voy a poner por acá, digamos, un ejemplo. Y ustedes me dicen si es función. Ahí me dicen ustedes si son función. Vamos a ver acá, vamos a poner A, B, C y D. X, Y, Z. Vamos a poner W. A, B, C, D. Vamos a ver W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. No, aquí era A, B, C, D. W, X, Y, Z. Voy a hacer las correspondientes asignaciones y ustedes me dicen si son funciones. A ver, qué bien esto.
Muy bien. Digamos que este es el literal A, el literal B y literal C. Ahora piensen por un momento cuáles de todas esas tres son funciones y cuáles no son funciones. Si las tres son funciones o las tres no son funciones. Necesito que todos participen. Vamos a ver. Tengo aquí, vamos a ver. Tengo conectado 13 estudiantes. Vamos a ver. Ajá. Les voy a dar, digamos, 2 minutos para que piensen por un momento. Y me dicen ustedes cuáles de esas son funciones. Enciendan su micrófono. Díganme. El literal B no es una función. El literal B. Ajá. Porque ha tomado valor en conjunto de rangos. Ajá. ¿Qué más? ¿Y los otros dos son funciones? Solo A es función. Ajá. Alguien por ahí dijo que B no es función, pero el que dijo que B no es función, pregunto, ¿las otras dos son funciones? El literal A sí es función. Ajá. El literal B no. ¿Y el literal C? Sí, porque todas toman un único valor. Ajá. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Para mí, Ajá, dígame. para mí solo A es función, ya que en C toma A y B para W. Entonces B y C quedarían como no función. Muy bien. Los demás. Muy bien, gracias, señorita. ¿Qué dice Daniel Rojas? ¿Qué dice Daniela Michel? David Escobar. Denis Rodrigo, no sé si ya participó. ¿Qué dice José Manuel Pereira? ¿Qué dice Kevin Rodrigo? Necesito que todos opinen. Me han opinado hasta el momento 3. Para mí solo el A. ¿Solo el A? Sí, solo el A. Muy bien. Función. ¿Qué dicen los demás? Ajá. Muy bien. Solamente 4 me han participado. Los demás participen también. No tengan miedo. No tengan temor. Tienen que dejar ese temor a un lado. Si usted se fija, estoy dispuesto a ayudarle. Felicito a todos los que participaron. Y los que no, pues ya pronto lo harán. Les voy a describir acá. Esta es función. Este no es función. Y este es función. Sorpresa.
esta es función. Tranquilo, para los que me dijeron que esta no era función, tranquilo, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué. Para los que me dijeron que esta no es función, tranquilos, y por el hecho de que, digamos, que no acertaron, digamos, de que acertaron con los otros dos, digamos que tienen 6.6, aprueban. Digamos que se equivocaron este último, tranquilo. No, por eso ya no van a decir, me equivoqué, ya no participar. Tranquilos, ustedes sigan participando. Hay que seguir participando, porque de esta forma es como se aprende. Muy bien. La primera de función, si usted observa, lo voy a explicar con el láser. Me avisan si se ve esa ruedita roja que es como láser. Usted observe. Para cada elemento digamos, voy a poner acá, digamos que este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto A, este es el B, este es el A y este es el B. Si usted se fija, para cada elemento en A, esta minúscula le corresponde solamente un elemento en B. Para cada elemento para el elemento B solamente está relacionada con un elemento en B. Para el elemento C solamente está relacionada con un elemento en B. Observa. Y para el elemento D que está en A solamente está relacionado con un elemento en B, que en este caso es Y. Entonces esta cumple con la condición de que para los elementos en A solamente está relacionado con un elemento en B. Muy bien, voy a ver por acá como que había por ahí. Muy bien, sabía que se estaba conectando alguien. Muy bien. Bienvenido, Erix. Bienvenido. Bienvenido, Erix. Muy bien, continuemos. Decíamos que el primero es función, ¿verdad? Y se los acabo de explicar. Muy bien, ahora observe usted. El segundo no es función. Con un elemento que esté relacionado con más de un elemento en B, ya no es función. Muy bien. Observe de entrada. A está relacionado con ¿con quién? A está relacionado con ¿quién? Con X. ¿Observe usted? Mire. A ver, permítame. A ver quién está tratando de entrar. Daniel Rojas. Muy bien. Por ahí, si alguien de ustedes ve que alguno de sus compañeros está tratando de entrar, ayúdele ahí, por favor. Para, digamos, yo continuar acá. Les decía, observe usted que A está relacionado con un elemento llamado X. Observe usted, se lo pueden cerrar. Voy a utilizar el marcador. A ver. Observe usted. A. Vamos a ver. A ver, quiero usar bien esto. Muy bien, vea, A está relacionado con X, pero A también está relacionado con ¿quién? Con Z. Observe usted, A siendo un elemento, A minúscula, siendo un elemento de A, el conjunto A, es decir, la A mayúscula, está relacionado con dos elementos en B mayúscula, en el conjunto B. Está relacionado con X
y está relacionado con Z. Desde ahí, esa representación gráfica no es función, porque con un elemento que esté relacionado con más de un elemento en B, ya no es una función. Ya no es una función. Muy bien. Ahora veamos el siguiente. Por ejemplo, digamos acá. Le puedo poner este ejemplo. Ustedes dijeron que no es una función. Véanlo desde el punto de vista de la definición. Véanlo desde el punto de vista de la definición. A está relacionado con un único elemento en B. Pregunto, A está relacionado con un único elemento en B. Vea si de A salen dos rayitas y se dirigen hacia dos elementos en B. No, solamente uno. A solamente está relacionado con W. Ahora vámonos con el siguiente elemento. Observe. B está relacionado con solamente un único elemento en B mayúscula, que en este caso es Z. Sí, ¿verdad? Solamente con un único elemento. Entonces está cumpliendo con la condición o con la definición, al menos estos dos casos, los dos primeros dos casos han cumplido con la definición de una función. Entonces esperaríamos, creo que aquí me equivoqué. Estamos trabajando con acá en el C, perdón. Observe, A solamente está relacionado con un elemento en B. Luego el elemento B, observe usted, solamente está relacionado con un elemento en B mayúscula. Es aquí donde muchos o donde algunos pensaron que por ese hecho de que veían de que dos elementos en A están relacionados con un solo elemento en B, ya no era una función. No, véanlo desde el punto de vista, ¿con cuántos elementos en B esta A minúscula está relacionada? Con solamente un elemento. Ahora veamos el B minúscula. ¿Con cuántos elementos en B mayúscula está relacionado este B? ¿Con cuántos elementos en B mayúscula? Solamente con un elemento, con W, ¿verdad? Solamente con ese está relacionado. Ahora veamos C. ¿Con cuántos elementos en B está relacionado? Con solamente uno, que sería Y. Y por último, el elemento D minúscula. Solamente está relacionado con un elemento en B mayúscula. Entonces, sí es una función. Ahora hay una peculiaridad, podríamos decir acá. Que el A y el B están relacionados con el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, eso no deja de... No importa esa condición o eso que se ve ahí en esta representación. Lo que me interesa es que cumpla de que cada elemento en A solamente está relacionado con un elemento en B mayúscula. Eso es lo que me interesa para que yo pueda concluir que es una función. Entonces, espero que hoy a través de esta representación gráfica ustedes hayan entendido lo que es una función. No sé si se ha entendido o hay alguna duda. Jóvenes, ¿se ha entendido con claridad? Sí. Muy bien. Los demás, dígame. No es función si un punto abarca de un solo en el lado B. No es una función. Pero si dos elementos en B se relacionan con un solo elemento, digamos, un elemento en B se relaciona con dos elementos en A, sí es una función. Considerando de que A es el conjunto A representa el conjunto dominio y B representa el conjunto rango, si lo vemos así. Okay. Muy bien. Los demás jóvenes. Muy bien. Muy bien. Continuemos. La verdad vamos bien despacio porque voy tratando la manera de explicar bien esto y por eso es que se nos pasa el tiempo, pero me interesa que ustedes entiendan. A ver, continuemos con el material y por acá está. Muy bien.
todo lo que está acá donde dice nota, ahí ya está explicado. Y vámonos de un solo al ejemplo. Muy bien. Dice el primer ejemplo, bueno, no está enumerado. El ejemplo, sea la función f definida por la regla f de x igual a 2x cuadrado menos x más 1. Muy bien. Toda función tiene su representación o una regla de asignación. Y una regla de asignación es una expresión algebraica. En este caso es 2x cuadrado menos x más 1. Y pues, si es una función, existe una relación entre dos conjuntos. El conjunto del dominio y el conjunto llamado rango. Existe una relación, entonces podríamos representar gráficamente así como lo que hemos representado gráficamente anteriormente, hace unos instantes. Tenemos acá, vamos a copiar acá. Y vamos a explicar. Estoy empezando con esto sencillo. Vamos a ver. Bien, tenemos eso. Sea la función f definida por la regla, que ahí no está, ¿verdad? Y encuentre f de menos 1. Muy bien. Les voy a indicar algo. Digamos que este es el plano cartesiano. Todos los valores del dominio están representados por x y todos los valores de, si lo vemos gráficamente, todos los valores del rango están representados por y. Entonces digamos de que estos valores toman x en el eje horizontal y en el eje vertical toman valores y. Entonces hay una relación entre los valores de x y los valores de y. Y esa relación va a estar representada por una regla de asignación. En este caso podría ser esta. Bueno, podría ser, como habéis dicho, en este caso es esta. Esa regla de asignación. Entonces, los valores que pueden existir acá en este plano cartesiano, la relación va a estar, digamos, va a estar condicionada por esta regla. Y pues para poder ver esa relación, lo que se hace es de que se encuentran los valores que nos piden, en este caso f de menos 1. Allá en el material que acabamos de ver, voy a poner aquí solución. En el material nos dice que los valores f de x o los valores y están representados por f de x. Entonces en este caso f de x serán los valores y que representan los valores del rango.
Un dato muy importante. Y también mencionar que los elementos X serán serán los elementos los elementos del dominio. Muy bien. Ahora, si consideramos los valores específicamente, esos van a ser los valores del rango. F de menos 1 es Y. Observe, f de x son los valores y. Aquí está especificado. Después donde escribí solución, abajo donde está el primer asterisco, dice f de x serán los valores y. Entonces significa que cada valor f de menos 1 es y, f de menos 2 es un elemento de y, f de a es un elemento de y f de a más h es un elemento de y. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los elementos X? Los elementos X son los que están dentro de cada, digamos, cada f de. En este caso, f de menos 1, el valor X es menos 1. En f de menos 2, el valor X, el valor X va a ser menos 2. Y f de a, el valor X va a ser A, y en f de a más h el valor de X va a ser vamos a ver, va a ser el valor a más h. Entonces, considerando gráficamente o haciendo la comparación de, bueno, en este caso se le llama diagrama de Venn, esas dos rueditas que he venido poniendo a la par y es relacionada, en este caso esto. Lo voy a poner de esta manera para que se entienda. Los valores de X son los valores que están dentro de cada f. Sería menos 1. Entonces aquí sería, este es el conjunto X y este es el conjunto Y. Acá adentro este es menos 1. El siguiente valor es menos 2. El siguiente valor es A. Y el siguiente valor es A más H. Ahí está. Ahora en Y es lo que no conocemos. Vean ustedes que ya nos dicen sea la función f. No nos dicen verifique si esta es una función. Solamente nos dice verifique la función f. Verifique, bueno, no. Sea la función f definida por la regla. Ya está definido, ya es una función. No es que nosotros vamos a verificar, sino que solamente vamos a encontrar los valores. Bien. Ahora y, los valores de y sería ¿quién? F de menos 1, que es lo que no conozco. F de menos 2, que es lo que no conozco. F de a, que es lo que no conozco. Y f de a más h, que es lo que no conozco. Sería mi incógnita. Muy bien. Vamos a ver. Existe esta relación. Menos 1 está relacionado con f de menos 1. Menos 2 está relacionado con... Bueno, aquí este es menos 2, ¿verdad? Y a está relacionado con f de a. Y a más h está relacionado con f de a más h.
Entonces, este es una función, ya está dado. No es que me está pidiendo que verifique si es una función, sino que lo que me está diciendo es que encuentre el valor de f de menos 1, el valor de f de menos 2, y el valor de f de a y el valor de f de a más h. Muy bien. Voy a borrar este plano cartesiano y más adelante lo vamos a, si lo necesitamos, lo vamos a graficar. Muy bien. F de menos 1, yo sé que f de x es igual a, poner acá, tenemos que f de x es igual a 2x cuadrado menos x más 1. Ahora, encontrando los valores, tenemos que para el primer valor f de menos 1, mire, aquí es muy importante que me pongan atención. F de menos 1 va a ser menos 1 evaluado en f de x, porque esta f es esta misma f, solo que la regla de asignación de manera general es esta vez. La representación de f de manera general es esta. Entonces, para un caso en específico donde x, eso que estoy ahí dando una ruedita, en este caso para x, acá, para x, el valor específico es menos 1, ¿verdad? Entonces, para x que está acá, mire, acá, x elemento menos 1 está relacionado con f de menos 1, es decir, mire, encuentre utilizando la regla de asignación, encuentre el valor de f de menos 1. Si yo sé que x igual a 1, entonces encuentre f de menos 1. En otras palabras, encuentre el valor de y. Entonces, sería de esa manera, y sustituyendo el menos 1 en la regla de asignación, que sería f de x. Entonces me quedaría, mire, en otras palabras, en vez de poner x, voy a poner menos 1. Donde están todos los valores de x, voy a poner menos 1. Observe usted que sería f de menos 1 sería igual a, vamos a ver, 2 por x al cuadrado, ¿verdad? Pero como estoy utilizando o asignando menos 1, sería, en vez de x sería menos 1 al cuadrado menos x, ¿verdad? Pero como estoy asignando menos 1 donde están todas las x, entonces sería acá menos 1, ¿verdad? Acá vamos a tener mucho cuidado. Este menos es el de la regla de asignación. Y el menos 1 que voy a poner ahorita es el menos 1, el menos que le corresponde a menos 1, valga la redundancia. Luego más 1. ¿Y esto qué es igual? ¿Qué es igual eso? A 2. A 2. Vamos a ver. Menos 1 al cuadrado, vamos a ver. Menos 1 al cuadrado, 1, ¿verdad? Menos por menos da más. Más. Luego, más 1, sí, ¿verdad? Sería 2 más 1 sería 4. Así les dio. Entonces, f de, vamos a ver, f de menos 1, f de menos 1, f de menos 1, verifique si yo no me he equivocado. ¿Estamos bien? F de menos 1, ya encontré el primer valor. Ahora voy a borrar acá. Voy a borrar acá y acá, en vez de, vamos a poner con otro color, en vez de escribir f menos 1, ya encontré el valor de f menos 1, que sería 4, ¿verdad? Luego colocar, ahí está. Ahora encontremos el siguiente valor, que sería, vamos a ver, el siguiente valor que sería f de menos 2.
que sería de un solo, ya les expliqué, sería 2 por menos 2 al cuadrado menos 2 más 1, esto sería 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, menos por menos más, este sería 11, ahí lo hacen ustedes en su cuaderno, sería menos 2 al cuadrado, 4, sí, ¿verdad? 4 por 2, 8, o 2 por 4, 8, menos por menos da más, sería 8 más 2, 10 más 1, 11, si me equivoqué ahí me avisan. Entonces significa que, esto implica que f de menos 2 es igual a 11. Entonces acá, en vez de escribir, digamos, donde sería f de menos 2 sería 11. ¿Verdad? Muy bien. Ahora para f de a, ¿cómo sería? Vamos a poner con el mismo color para que no haya confusión. Vamos a ver, f de a sería que 2 por a al cuadrado menos a más 1, y igual no puedo, digamos, efectuar suma o resta porque no son términos semejantes, sería 2 al cuadrado menos a menos 1, más 1, perdón. Entonces acá voy a hacer algo, voy a tratar la manera de hacer esta ruedita un poco más ancha porque no me va a gustar. Acá. Y voy a hacer la ruedita más ancha porque sí necesito, no me van a caber algunos valores. Ahí está. Bueno, ojalá que me quede. Entonces, para f de a sería acá, digamos, ¿sería cuánto? Sería 2a al cuadrado menos a más 1. Ahí está. Ahora encontremos f de a más h. Espero que se vaya entendiendo eso. Ya encontramos f de menos 1, encontramos f de menos 2, ahora vamos a encontrar, ya encontramos f de a, ahora vamos a encontrar f de a más h. ¿Cómo hacemos eso? Si usted se fija, cuando digo f de tal valor, ese tal valor lo sustituyo en x. F de otro valor, ese otro valor lo sustituyo en x. Es decir, que donde va x viene y lo reemplaza ese valor que está dentro de la f. Necesito que entiendan eso. Entonces, en este caso, f de a más h me indica que esa a más h, toda esa a más h va a ir adentro de x, que en vez de poner x voy a poner a más h, que es lo que a continuación voy a hacer. Sería 2 factor de x, ¿verdad? X cuadrado, pero como estoy diciendo f de a más h, significa que esa a más h va a ir dentro de x, va a ir a sustituir, a reemplazar a x. Entonces sería a más h, x aquí estaba elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces como viene y sustituye, ahora esta a es la que va a estar elevada al cuadrado. Así. Menos x, ¿verdad? Pero menos x está siendo reemplazada por a más h, entonces sería menos, mire, y aquí, ojo, mucho cuidado, voy a poner entre paréntesis a más h.
No es lo mismo escribir menos y entre paréntesis A más H que desaparecer los paréntesis. Ahí vamos a tener mucho, pero mucho cuidado. Porque este menos me está diciendo que va a afectar todo lo de adentro. Y si yo simplemente lo escribo de la siguiente manera, lo escribo solamente así, A más H. Ese menos no afecta a toda la expresión, sino que solamente afecta a A y ahí estoy en un error. Entonces por eso escribo entre paréntesis menos y entre paréntesis A más H. Y este menos se va a ir a afectar a A y va a afectar a H. ¿Sí? Por la forma como lo he escrito, que es lo correcto, eso es lo correcto. Entonces, luego sería más 1. Más 1. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora, pero esto no termina acá. Ahí, si usted observa, tengo una expresión algebraica que yo puedo expandirla para luego reducirla. Se escucha un poco irónico, pero así es. Vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito más para así. Lo voy a expandir. Encontremos f de A más H. ¿Quién estará teniendo problemas? José Samuel Pereira está conectando. Bienvenido José Samuel Pereira, bienvenido. Continuamos. Acá, observe usted, tengo 2 el cuadrado de A más H. Ese A más H al cuadrado lo voy a expandir. Es como que yo tenga 2 por A más H menos, aquí vamos a aplicarle diciendo menos por más da menos, menos por más da menos, sería menos H más 1. Luego acá serían 2 por A, ojo, voy a expandir primero. Aquí por este por este, más por este, más por este. Sería 2 factor de A por A cuadrado, A por H más A por H, luego H por A, que es lo mismo, cuestión de orden. A por H es lo mismo H por A. Entonces, si yo digo H por A es como que escriba A por H, y por cuestión de orden, para poder efectuar la suma de esos dos elementos, puedo escribir A por H, que es lo mismo. Y luego tenemos H por H más H por H es H cuadrado, menos A menos H más 1. Entonces, esto es, aquí voy a ir bajando, A más H, F de A más H. Entonces, aquí sería 2 por A cuadrado, sería 2A cuadrado, sería 2 por AH, sería más 2AH, más 2 por este sería 2AH, más por este sería más 2H cuadrado, menos A menos H más 1. Entonces voy a ir bajando esto, F de A más H igual a que 2A cuadrado. Ahora vean ustedes, este elemento es semejante a este elemento, entonces puedo sumarlo. ¿Por qué son, digamos, semejantes? Yo puedo sumar dos elementos que sean semejantes, dos términos que sean semejantes. Son semejantes cuando tienen las mismas variables y el mismo exponente. Eso se los he venido explicando desde un inicio de esta materia, del desarrollo de este curso. Dos términos son semejantes si tienen la misma variable, es decir, las mismas letras y el mismo exponente. Entonces en este caso A con A, H con H, y el grado sería 1, que es el mismo grado. Entonces sería que puedo sumar, entonces sería, me dice 2H más 2AH más 2AH, es como que tenga 2 manzanas más otras 2 manzanas, serían 4 manzanas. En este caso sería
2AH más 2AH serían 4AH. 4AH. Y acá sería más 2H cuadrado menos A menos H más 1. Así, de esa manera. Muy bien. Entonces, vamos a ver, 2 al cuadrado. Así sería. Aquí yo puedo relacionar esta con esa A y luego sacar factor común. Pero expanderíamos, bueno, hasta aquí está bien. Ya encontré f de A más H. Entonces, queda de esa manera. Ahora pues vamos a ver, aquí no me va a caber dentro de este circulito, pero ya aquí lo tengo. Esto va a ir aquí adentro, se lo voy a escribir acá. Iría ahí, sería 2 al cuadrado más 4AH, bla 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 bla. Ahí iría adentro todo esto, aquí. No necesariamente puedo representar gráficamente esto, no, que así como está. Encontré, digamos, los cuatro valores que me pedía. Digamos, voy a cerrar con azul. Valor. Están todos los valores. Aquí está, bueno, ¿dónde está? El primero, el segundo y el tercero que está acá. Ahí están los 4 valores. Y ahí está resuelto el ejemplo. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Esto que hice de FA más H es procedimiento aritmético que ustedes ya saben, que lo han venido manejando. Que multiplicación de polinomios, desarrollo de polinomios. ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido lo que he explicado hasta el momento? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, continuemos. Vamos a desarrollar un ejemplo más y el tiempo ya se nos ha expandido porque he tratado la manera de hacerlo más específico, joven, para que se entienda el concepto de lo que es una definición. Tal vez no es suficiente, digamos, el tiempo que llevamos o el tiempo de un bloque para explicar todo, pero hasta donde podamos, y digamos que lo demás ustedes pueden preguntar en el transcurso de la semana. Ahí voy a estar, y hoy sí voy a estar pendiente del foro de dudas y consultas, porque para que ustedes, si tienen alguna duda ahí, pregunten y yo les voy a ayudar, les voy a echar la mano. Vamos a ver, continuemos. Ahí, digamos, en el siguiente dice, solamente se los voy a hacer leído. Y ustedes lo único que van a hacer acá es sustituir los valores del literal A y el literal B. Dice, función de utilidad.
Thermomaster, fábrica de un termómetro para interiores y exteriores en su subsidiaria mexicana. La gerencia estima que la utilidad en dólares obtenible por Thermomaster por la fabricación y venta de X termómetros por semana dice que la gerencia estima que la utilidad está dada por esta regla de asignación que es P de X, que está dada por menos 0.001 por X al cuadrado más X más 8X menos 5000. Entonces, digamos de que lo que me está diciendo que la utilidad en dólares en relación a la venta de cierta cantidad de termómetros está dada por esa regla de asignación, es decir, esa función. Y me dice, encuentre la utilidad semanal de Thermomaster si su nivel de producción es, literal A, 1000 termómetros por semana, literal B, 2000 termómetros por semana. Perdón. Aquí lo único que van a hacer es, ustedes, medio se lo voy a plantear acá. Escribir solución, se lo voy a escribir aquí en medio. Creo que muy grueso esto. Lo único que van a hacer acá ustedes es escribir, en vez de escribir P de X en el literal A, van a escribir P de 1000, es decir, esto. P de 1000 igual a menos 0.001 de X cuadrado, pero en vez de escribir X cuadrado van a escribir 1000 al cuadrado. Más 8X, pero en vez de poner 8X van a escribir 8 por 1000. Menos 5000. Y este le va a dar algún valor. Ahí lo van a hacer en su calculadora. En su calculadora escriban menos 0.001 por 1000 al cuadrado más 8 por 1000 menos 5000. Ahí puse 500, pero es 5000. Sí, ¿verdad? Eso es lo único que vamos a hacer para literal A. Y para literal B de la misma forma. Y ahí van a escribir ustedes, tenemos que la utilidad semanal cuando la producción es de 1000 termómetros es de una utilidad de tanta cantidad, dependiendo de lo que les dé. Entonces, para el literal B, que sería 2000, sería P de 2000 igual a menos 0.01 2000 al cuadrado más 8 por 2000 menos 500. Y aquí le va a dar otro valor. Y así. Eso es lo único que van a hacer ahí. Nada más. Solamente sustituir y encontrar valor y pues escribir algo ahí explicando. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Determinación del dominio de una función, muy bien. Muy bien, aquí necesito que pongan mucha atención. Voy a explicar. Necesito que
por cuestión del tiempo, ustedes elijan qué literal de esos quieren que hagamos. Dice el ejemplo, determine el dominio de cada función. ¿Qué ejemplo de esos quieren que hagamos? Elijan. Vamos rápido, jóvenes, que el tiempo está pasando. Si no, yo voy a elegir uno y voy a elegir el más fácil. Por eso les doy a escoger. ¿Diga? No le escuché. El B. El B quiere que hagamos. Muy bien. Fue el único que opinó y en honor a él vamos a hacer el B. Y en honor a todos, ¿verdad? Porque todos van a intentar. Pero fue el único que... Muy bien. Vamos a... Dice ahí, determina el dominio de cada función. Vale. Y esto. ¿Quién está tratando de entrar hasta este momento? Eric Álvarez. ¿Qué estará pasando ahí, hombre? Muchos están esforzando, pero veo que quizás les corta, tienen problemas con la señal. Continuemos. Muy bien. Dice, determina el dominio de cada función. Vamos a poner solución. Vamos a hacer el literal B. Bien. Para verificar el dominio, vamos a entender que el dominio de una función, considerando una regla de asignación, van a ser los valores donde la función está definida. ¿Sí? ¿Para qué valores la función está definida? Vamos a identificar valores donde la función no está definida. Vamos a ver algunos problemas, o se van a ver, digamos, en un ejercicio para verificar el problema que hay ahí, donde yo puedo decir, mire, para este valor no está definida la función. Esto significa que este valor no corresponde al dominio de la función. Van a ser aquellos valores donde la función no está definida. Por ejemplo, en el literal A que está ahí mismo, alguien dice, verifiquemos, raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, los valores donde no está definida la función son donde nos quede un valor de raíz cuadrada de un número negativo, porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Ahora, muy bien, vamos con el literal B. En el literal B tengo que la función es f de x igual a 1 sobre x cuadrado, va a ser 1 sobre x cuadrado menos 4. Es una función cociente donde veo una división. Ahí hay una división, dice usted. Y tengo de que no existe la división entre 0. Significa, va a decir usted, que la función
no está definida en los valores donde el denominador sea 0. Es decir, si yo le asigno un valor a x en el denominador, y si ese dichoso valor o ese dicho valor me hace 0 el denominador después de realizar operaciones en el denominador, y yo llego a que el denominador me queda que es 0, yo por ahí tengo entendido que la división entre 0 no existe. Entonces, si hay un valor que me hace que el denominador sea 0, ese valor no está definido en el dominio y por lo tanto no pertenece, digamos, no pertenece al dominio. Entonces voy a decir, considerando que no hay otro problema, no hay otra dificultad en el ejercicio, voy a decir que el dominio son los reales menos ese valor donde me hace denominador, donde me hace 0 el denominador. Porque si me hace 0 el denominador, me quedaría una división entre 0. No importa que arriba quede 1 millón, no importa que arriba queden 3 millones, pero si en el denominador me queda 0, pues se me fue abajo todo. Y ese valor no corresponde al dominio. Muy bien. En el B. Vamos a poner considerando que es una función cociente. En este caso, vamos a verificar qué valores hacen cero el denominador. Y ese valor no pertenecerá, creo que se escribe, al dominio. Entonces, para verificar qué valor me hace ser el denominador, lo que hacemos es que agarramos el denominador, miren, y vamos a igualarlo a 0. X menos 4 igual a 0. Y aquí pues ustedes ya tienen que tener conocimiento de algunos casos de factoreo que ya lo vimos anteriormente. Vamos a ver, aquí tenemos que x menos 4 igual a 0 implica que factorizamos diferencias de cuadrados, como entonces aquí sería x menos 2 factor de x más 2. Muy bien. Entonces los elementos, y como está igualado a 0, pues los valores hacemos x menos 2 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Ahora observe usted, x, despejando tenemos que x igual a 2, sí, ¿verdad? Y x igual a menos 2. Muy bien. Ahí está. Esos son los dos elementos que me hacen ser el denominador. Verifiquemos. Verifiquemos. Voy a poner estos son los valores que me hacen 0 el denominador. No 2. El denominador
verificando tenemos, mire qué detalle se lo voy explicando. Tenemos que, veamos toda la función. Toda la función es 1 sobre x cuadrado menos 4. Para x igual a 2, implica que f de 2 igual a 1 sobre x cuadrado menos 4, ¿verdad? 1 sobre x cuadrado menos 4, pero aquí sustituyendo me quedaría 2 al cuadrado menos 4, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es igual a 1 sobre 2 al cuadrado 4 menos 4, y este es 1 sobre 0. No existe. 1 sobre 0 no existe. Por lo tanto, significa que 2 no pertenece al dominio. Ahí estamos verificando. Ahora el otro, x menos 2. Implica que f de menos 2 sería, mire, 1 sobre x cuadrado menos 4, pero sustituyendo sería menos 2 al cuadrado menos 4 igual a 1 sobre menos 2 al cuadrado es 4, porque menos 2 al cuadrado es como que tenga menos 2 por menos 2, aplicamos ley de signo, me queda más 4, entonces aquí sería 4 menos 4, y esto es igual a 1 sobre 0, y esto no existe. ¿Sí? Vean, de entrada, al solo que le pongo 1 sobre 0, no lo dejo así, le pongo a la par, no existe, porque sería un error si simplemente lo dejo 1 sobre 0. Es como, es una ofensa. Para alguien que digamos que es de matemática, es una ofensa. Ustedes que están haciendo matemática, de igual forma sería una ofensa. Dejar simplemente 1 sobre 0 así, igual a 1 sobre 0, no. Si él escribe 1 sobre 0, a la par rápido, no existe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy? Observe usted. Después de eso, cualquier valor que yo le dé a f, cualquier valor que yo le dé a f está definida la función. Le doy 1000, está definido. Porque el único valor que me hace ser el denominador los acabo de encontrar. Aquí están, ¿ve? Estos dos los voy a remarcar con azul también. Estos dos son los valores. Entonces, considerando eso, voy a escribir una rayita aquí. Luego concluimos que el dominio de f, para escribir el dominio de f así se escribe. En este caso es f, la función es f. Si fuera g de x sería la función de g, que sería d sub g. Pero en este caso, como f está representado, la función está representada por la letra f, sería el df. Aquí sería, miren, si solamente está definido en x igual a 2 y x menos 2 y de ahí en cualquier valor, entonces vamos a decir que son los reales menos, oiga, menos esos dos valores, que estaría representado de esta manera. El dominio de f sería igual a los números reales menos el conjunto menos 2,2, así.
menos, lo escribimos más bonito, menos 2,2. Así está. Este es el dominio. Es el dominio de él. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Les dejo a ustedes que hagan los otros dos o les hago uno más? Ya, son las 8:53, no sé si tienen alguna videoconferencia con otra materia. Hola, hola. ¿Tienen alguna videoconferencia con alguna otra materia? No. Los demás, si alguien, digamos, está con... Dígame. Los demás, para no hacer interferencia, porque sí... Yo digo que quedamos. ¿Diga? Ahí quedamos. Llegamos ahí. Se escuchan los pollitos ahí. Hay cualquier duda en el transcurso de la semana, le preguntaremos. Muy bien. ¿Por WhatsApp o...? Ajá, está bien. Entonces, pero el que quisiera yo sigo explicando, pero si no, pues llegamos hasta ahí y pues porque sí falta, digamos, he llegado hasta ahí, faltan que, miren, falta explicar este ejemplo, faltan estos dos ejemplos. Esos dos ejemplos. Pero bien. No sé, alguien ha escrito en el chat. Muy bien. Entonces llegamos ahí. Veo que todos están desconectando ya. Como que todos tienen urgencia. Muy bien. Vamos a llegar hasta ahí. La verdad siento que nos hace falta ahí algo. Bueno, ahí si ustedes desean alguna otra videoconferencia en el transcurso de la semana, ahí me avisan para organizarla a cualquier rato de esto. Pero sí que me van a tener paciencia. La verdad sí estoy un poco saturado porque tengo que realizar 3 videoconferencias más. Son 4 con otros grupos. Entonces, pero ahí estamos, cualquier cosa, estoy a la orden ahí. Y pues, bueno, ahí me preguntan cualquier cosa. La cuestión es de que en la tarea viene un ejercicio similar a los ejemplos que hacen falta. Cualquier cosa me preguntan y estoy a la orden. Llegamos hasta ahí, tengan un feliz día, cuídense, nos vemos hasta pronto en otra videoconferencia más en el transcurso de la semana. Muy bien, feliz día, cuídense. Igual, muy bien, gracias.